Hola, espero estén muy bien. Mi nombre es Jason Galvis, soy estudiante del quinto año de Administración, mención Gerencia de Empresas en la Universidad Católica del Táchira. En esta oportunidad conversaremos sobre dos temas de gran importancia para la tributación venezolana, como lo son la Ley de Impuestos sobre la Renta y el impuesto a los grandes patrimonios, haciendo una comparación entre los hechos imponibles que hacen posible la creación de estos impuestos y la base imponible o gravable sobre la que se calcula el monto a pagar por los contribuyentes. Además, es necesario recordar que para esta presentación usaremos la Ley de Impuestos sobre la Renta, específicamente la publicada el 30 de diciembre del 2015, según Gaceta Extraordinaria número 6210, y la Ley Constitucional que establece el impuesto a grandes patrimonios, publicada en la Gaceta Oficial número 41667, con fecha 3 de julio del 2019 y reimpresa en Gaceta Oficial número 41696 del 16 de agosto del 2019, como normativas a seguir. Para iniciar esta presentación definiremos entonces primero aspectos básicos como qué son estos impuestos, sus características, temporalidad, condiciones para su cumplimiento y alícuota, hasta llegar al hecho imponible y a la base impositiva, que son los temas centrales de este video. Vamos a iniciar entonces con el impuesto sobre la renta, que no es más que una contribución monetaria de carácter obligatoria para personas naturales y jurídicas, calculada en función de sus ingresos durante el ejercicio fiscal. La entidad encargada de la recolección del impuesto sobre la renta en Venezuela es el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT. Ahora bien, según el artículo 1 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, es un impuesto nacional que grava los enriquecimientos anuales, netos y disponibles obtenidos en dinero y en especie por el contribuyente, ya sea una persona natural o jurídica, apareciendo entonces el hecho imponible de este impuesto, que es la obtención de renta por el sujeto pasivo. El impuesto sobre la renta se declara en este caso antes del 31 de marzo cuando son personas naturales respecto al año fiscal anterior, y en el caso de las personas jurídicas, estas declaran el impuesto al final de su ejercicio fiscal. Salvo disposición en contrario de la Ley de Impuestos sobre la Renta, el sujeto pasivo es toda persona natural, residente o no residente, o persona jurídica domiciliada o no domiciliada en Venezuela, la cual pagarán impuestos sobre sus rentas de cualquier origen, sea la causa o fuente por ingresos situada dentro o fuera del país. También las personas naturales o jurídicas no residentes o no domiciliadas en Venezuela estarán sujetos al impuesto establecido en esta ley. Dicho de otra forma, están sometidos a impuestos sobre la renta las siguientes contribuyentes: las personas naturales, las compañías anónimas y sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades en nombre de colectivo, comandita simple, comunidades, así como cualquier otra sociedad de personas, los titulares de enriquecimiento provenientes de actividades de hidrocarburos y conexas, asociaciones, fundaciones, corporaciones y demás entidades jurídicas o económicas, y los establecimientos permanentes, centros o bases fijas situados en el territorio nacional. En fin, todos aquellos contribuyentes o todas aquellas personas que entren dentro de este rango. De acuerdo al artículo 79 de esta ley, aquellas personas naturales o herencias yacentes asimiladas a estas con un enriquecimiento neto anual superior a las 1000 unidades tributarias o ingresos brutos anuales superiores a 1500 unidades tributarias deberán declarar y pagar dicho impuesto. Y por su parte, toda persona jurídica está obligada a declarar sus enriquecimientos o pérdidas al final de cada ejercicio fiscal, cualquiera sea de los montos obtenidos, sea una pérdida o sea una ganancia. Además, la Ley de Impuestos sobre la Renta establece que la base imponible de este tributo estará conformada por los ingresos brutos percibidos por el contribuyente durante el ejercicio gravable y están conformados por el monto de la venta de bienes y servicios en general, así como lo percibido por concepto de cualquier actividad económica. Para determinar entonces el enriquecimiento neto gravable por el impuesto sobre la renta, se tomará la totalidad de los ingresos brutos percibidos por el contribuyente y se le restará los costos provenientes de los productos enajenados y de los servicios prestados dentro del país, estableciéndose así la base sobre la cual se calculará el impuesto a pagar y declarar. En otras palabras, aquí obtenemos la base impositiva del tributo. Por otra parte, hablaremos entonces del impuesto a los grandes patrimonios o IGP, que es un tributo anual que grava la totalidad del patrimonio neto, activos financieros o no financieros menos los pasivos de las personas naturales y jurídicas calificadas como contribuyentes especiales.
Un impuesto del patrimonio o impuesto a la riqueza es un tributo basado típicamente en el valor de mercado de los activos que posee una persona o el valor del patrimonio contable de una persona. En este caso, el impuesto a los grandes patrimonios está basado en el valor del patrimonio neto de las personas naturales o jurídicas que estén sujetos a este impuesto. A diferencia de los impuestos sobre los ingresos, como es el caso del impuesto sobre la renta, los impuestos al patrimonio gravan la posición patrimonial del contribuyente en vez de las ganancias. En el artículo 1 de la Ley Constitucional del Impuesto a los Grandes Patrimonios, se gravará el patrimonio neto de las personas naturales y jurídicas calificadas por la Administración Tributaria, CENIAT, como sujetos pasivos especiales. Aquí está la primera condición. Cuando éstas sean mayores o iguales a 150 millones de unidades tributarias. Es decir, por ejemplo, para el 2019 tenía un valor de 50 bolívares. Aquí vemos entonces las dos condiciones especialísimas establecidas por la Administración Tributaria para que una persona pueda declarar o para que pueda existir entonces el hecho imponible de este impuesto. Primero, repetimos, que sea calificada como un contribuyente especial y segundo, que toda ganancia o todo patrimonio que tenga sea superior o igual a 150 millones de unidades tributarias. Bien, apareciendo en este caso el hecho imponible sobre el que se grava este sujeto, que es la propiedad o posesión de un patrimonio atribuible a estos sujetos pasivos. En el artículo 24 se señala que el impuesto que causará anualmente sobre el valor del patrimonio neto será se declarará al 30 de septiembre de cada año. Por tanto, este impuesto es un tributo que se terminará por periodos que para el caso de venezolano sería anual. El valor atribuible de los bienes, derechos y obligaciones que forman parte de la base gravable de este impuesto se considera como la suma de los bienes, derechos del contribuyente debidamente valorados, menos el importe de los pasivos y el valor de las cargas y gravámenes que recaigan sobre los bienes, así como también aquellos bienes o derechos que estén exentos o exonerados, obteniendo así el patrimonio neto, que es la base imponible de este tributo. Para determinar la base imponible del impuesto, además, deben tomarse en consideración aspectos relativos a la territorialidad, a la atribución de bienes y a los derechos que se establezcan en el marco de la ley que rige este tributo. En el artículo 16, por ejemplo, se establece que la valoración de los bienes inmuebles situados en el país será el valor será medido de acuerdo al valor de tres cifras. La primera, el valor catastral; la segunda, el valor de mercado o el valor en libros; y por último, el valor de adquisición actualizados de acuerdo a una norma que emitirá la Administración Tributaria. En el artículo 20, sobre la valoración de las joyas, obras de arte y antigüedades, solamente nos permite comparar dos cifras, en este caso el valor actualizado de acuerdo a las normas que a bien nos suministra la Administración Tributaria y el valor de mercado. Y por último, a manera de comodín, también se ve en el caso de aquellos bienes que no tengan una regla específica de valoración. Solamente tendremos en este aspecto dos valores a comparar: el valor actualizado de acuerdo a las normas que a bien nos suministre la Administración Tributaria y el valor de mercado. A continuación, y tras indagar en la parte informativa correspondiente al hecho imponible y a la base imponible de estos dos importantes impuestos de la tributación venezolana, vamos a apreciar en un ejemplo sencillo cómo se pueden diferenciar estos dos aspectos en cada uno de estos dos tributos. Supongamos pues que el señor Álvaro Pineda, calificado por el SEñA como contribuyente especial, posee una firma personal denominada Supertodo AP, dedicada a la venta de confitería y dulces típicos, cuyo enriquecimiento neto gravable para el año 2019 fue de 45 millones de bolívares, teniendo además bajo su propiedad una finca ubicada en la localidad del Cobre, dos vehículos usados para fletes y un Picasso y joyas de lujo heredados por sus abuelos, sumando así un valor patrimonial que está bajo su posesión y en este caso es de 8.450 millones de bolívares. Tras tener estos datos podemos diferenciar primero el hecho imponible, que para el impuesto sobre la renta es la generación de la renta obtenida tras el ejercicio económico, y para el impuesto de grandes patrimonios es el valor patrimonial que está bajo su posesión. Y por último podemos identificar que para el caso del impuesto sobre la renta, la base imponible será el enriquecimiento neto gravable tras el ejercicio fiscal, que para el año 2019 fue de 45 millones de bolívares, pero por su parte el señor Pineda deberá pagar
y declarar el 0.25 del total de su patrimonio, que tras una evaluación y actualización de valores arroja un resultado de 8.450 millones de bolívares, pudiéndose diferenciar entonces cómo un tributo grava solo la ganancia obtenida, en este caso es el impuesto sobre la renta, y el otro abarca el total del patrimonio perteneciente al contribuyente, que en este caso es el impuesto por los grandes patrimonios. Muchas gracias.